Una persona ya. Estuve 5 días aquí. Pero me encanta. Escroto. Y con el libro. Percusionista, doctor en Derecho, educador, maestro rural en África y en India, caminante, gourmet y creador de vinos. Vivió con la comunidad mexicana como cónsul de México en Los Ángeles, California, Houston, Texas, y fue consejero de la Embajada de México en Washington. Actualmente vive en la Ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos y en Playa del Carmen. Bienvenido, Fernando. Gracias, Gracias, Susana. También tenemos a Jorge Fernández. Espera, yo me presento. Yo soy metrosexual y leí el libro. Punto. Y los jueves a las 7 de la noche nos da un curso de Historia de México al cual están cordialmente invitados. Gracias. Bueno. Bravo. Bueno, Enrique Vargas No soy metrosexual. no es metrosexual, Eso salta a la vista. ha sido productor teatral, gestor, promotor cultural, es muy divertido, es funcionario público, se ha desempeñado en áreas estratégicas de cultura y desarrollo de diversos niveles de gobierno. También ha sido asesor para organismos internacionales, secretario técnico de la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde colaboró para la ley de creación de la Ley de Fomento a la Cultura. De 2003 a 2005, vicepresidenta de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura. En 2003 formó parte del equipo de trabajo para la elaboración del diagnóstico sobre situación de los derechos humanos en México, para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Fue subdirector de Cultura de la División de Asuntos Culturales de la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid, España, y desde 2011 es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIB. Enrique, es un placer tenerlos aquí a los tres. Bienvenidos y les dejo la palabra porque ustedes saben más que yo. Bravo. Gracias. Arrancamos. Bueno, yo les pediría que pongamos en modo silencio o placer, como quieran su móvil. Móvil con geolocalizador, que si nos tomamos una foto saben dónde estamos, que nos gustan nuestras reacciones y saben por qué ahora verán por qué les digo esto, así que les invito a que pongamos en modo vibrar nuestro teléfono. Yo primero, la verdad que lo primero que quiero decir es gracias a ti, Fernando, por poder provocar este rato en esta rica tarde madrileña, en este atípico invierno madrileño, donde afortunadamente no falta la luz, y sobre todo la luz que nos vas a dar con tus palabras y con este texto que hoy pones en la mano de todos nosotros. Y la verdad que sí es un placer compartir también contigo, Jorge, esta tarde, porque desde ya será no nada más de inteligencia absoluta por parte de ustedes, que quede claro, sino de un tono absolutamente ameno y de un tono absolutamente de camaradas, de amigos y de gente que nos atrevemos no nada más a soñar, sino incluso a escribir y a poner en papel lo que se siente y lo que se piensa. Así que lo primero, repito, es, y me voy a permitir para no excederme y no perderme, tratar de seguir aquí unas pequeñas palabras que había yo preparado. La verdad que con este texto, con esta novela, Fernando, digo yo que entras de manera firme al mundo de las letras, un mundo infinito como infinita se revela tu creatividad. Siempre pensé, siempre imaginé que eras audaz. Ahora con este texto en las manos lo confirmo. Después de leerte estoy convencido que tu propuesta literaria, además de amena, inteligente, bien construida y con una narrativa espléndida, provoca, motiva, entusiasma y en mi caso me lleva a reflexiones que a veces pasa uno de lado. Tu novela, en una simple síntesis, déjenme decirlo, simple síntesis, habla para mí de libertades. Libertades, límites y poder. Tus personajes simples y complejos a la vez
Nos llevan por mundos que intuimos y que algunos comienzan a descubrir. El destino nos alcanzó y no es nada más recordar aquella película de los años 70, pero soy convencido, el destino nos alcanzó y nos rebasó absolutamente. Creo que nos ha rebasado y sin ni siquiera darnos cuenta muchas veces de lo que significa ese rebase que fue por la derecha o por la izquierda y nos dejó dando vueltas y ni siquiera nos damos cuenta aunque hayamos quedado como un trompo. La era digital en verdad sí es un cambio de era y yo creo que hay que empezar a decirlo como tal, sí estamos ante un cambio de era. Las nuevas exclusiones a partir de quién tiene acceso y quién no a lo digital marcan nuevas fronteras y nuevos caminos, nuevas oportunidades y nuevas manipulaciones. Ubicas la región iberoamericana, sus líderes y su proceder en una lógica a la que pocos se atreven a enmarcar y eso da una pauta para reflexionar. Hablas de lealtad, eso me encanta, creo que hay que subrayarlo. Hablas de la dignidad humana, de métodos y de memoria. La privacidad perdida dio paso a la apariencia y a la complicidad compartida, a nuevas maneras de relacionamiento humano y de nuevos códigos sociales en los que estamos inmersos, repito, sin darnos cuenta. Surgen preguntas. ¿A dónde nos llevará este nuevo tipo de conciencia? ¿Es realmente competitividad a eso a lo que estamos llamando competitividad? El ser humano debe de tener todo el conocimiento en su cerebro gracias a un microchip. ¿Hasta dónde nos llevará la manipulación digital en el campo electoral? ¿Qué significa realmente aumentar la expectativa de vida? ¿Cómo revisaremos esta etapa en la historia universal? ¿Qué tipos de registro estamos dejando? ¿Cuál es la verdadera huella que se deja? Si comparto una fotografía, a eso me refería con el teléfono, el smartphone, si comparto una fotografía, eso debe provocar el movimiento de todo un sistema de algoritmos que se ponen en función de mis gustos, de mis hábitos, de mis anhelos y, ¿por qué no?, también de mis frustraciones. ¿La nube sabrá más de mí que yo mismo? Llevo años tratando de entender esto que ahora se dice con toda facilidad, la inteligencia virtual. Por supuesto, no tengo respuesta y no tengo ni siquiera la mínima aproximación a eso. Si algo me queda claro, después de disfrutar tu espléndida novela, es que aún estando inmerso, como muchos de los aquí presentes, en la conectividad y en las ventajas que nos da esta modernidad de lo digital, aún mantengo mi capacidad de asombro. Y por eso, Fernando, te doy las sinceras gracias. Bravo, Bravo, bravo. bravo. Gracias, gracias. Jorge, Yo quisiera leer ese mismo texto, porque estoy absolutamente de acuerdo con cada línea. Si quieres cambio el orden. Agregaría también la palabra donde mencionaste lealtad, la integridad. Los personajes están siempre revelando una integridad que es una cualidad difícil de encontrar hoy en día. A ver, les voy a contar. Esta novela primero me llegó por vía electrónica, que tiene que ver con el tema, es decir, yo empecé a leer en pantalla, luego llegó en papel y la experiencia de pasar de pantalla a papel en la lectura de una novela no me había tocado. Y entonces creo que me empecé a debatir por pensar, bueno, pues creo que me gusta más en la pantalla y por ende ya soy muy moderno, porque además podía leerla en la laptop y podía leerla en el teléfono. Y luego la novela desapareció. Después descubrí que es que uno de mis hijos, que son los que se supone pertenecen a la pantalla, son devoradores de papel. Entonces resulta que ahora los ancianos en la casa son ellos, y al que regañan y al que tratan de poner en orden es a mí. Los que comen sano son ellos.
Ellos y la pantalla se supone que saben lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Yo seguí feliz entonces con la pantalla, pero luego te comenté que quería leer, que si me lo... No. Y entonces reapareció el ejemplar en papel. Ahora, como no vengo de la casa, lo malo es que no pude pasar. Pero para mí fue muy interesante las anotaciones que hizo Sebastián. El que la leyó completa fue Sebastián y Santiago apenas la está leyendo. Sí, las cosas que se le ocurrieron subrayar a ellos, quizás son cosas que yo hubiera subrayado dentro de 30 años, si es que yo llego a crecer como ellos. Pero lo que sí está claro es que cuando yo tenía 20 años yo sería incapaz de entender lo que ellos están entendiendo. Y esa disyuntiva, en primer lugar, marcó mi lectura porque dije, el asunto literario no es así de simple. Y más aún, si fuera un libro de crónica histórica. Entonces, el primer mérito que tiene esto es la forma en la que logró aterrizar candidez, personajes palpables. Es decir, son absolutamente creíbles. Incluso al final se hace una aclaración, la aclaración que se hacía antiguamente en las películas, de que cualquier coincidencia con personajes de la vida real es meramente circunstancial y no es intencional. Cuando venía yo para acá estaba pensando si podría yo hilar las preguntas que me quedaron en el aire desde que la empecé a leer. Por supuesto que la primera fue quién es y cómo nos conocimos, porque apenas nos estamos viendo en persona por la segunda ocasión. Yo incluso solamente había visto la foto en la contraportada, en la cuarta de forros, que creo que no se llama Avatar en este caso. Avatar sería la que tienes en una página web, ¿no? Bueno, quiere decir que tenemos espacios en común y amigos en común. Pero tenemos la sustancia de la novela también en común. Porque como bien se acaba de explicar en ese texto, esto ya nos alcanzó. Esto nos rebasa y luego nos despide todos los días. En mi caso, como estoy enfermo de la cabeza, también lo siguiente que pensé fue, después de Voltaire, ¿a quién se le ha ocurrido titular una novela que tenga que ver con Cándido? Y no hice la investigación. Pero la palabra me fascina. Una novia me cortó por candidez. Y la primera vez que la escuché, en mi infinita estulticia pensé que tenía que ver con dulce, con una mala traducción del inglés candy, debido a mi sobrepeso. No. Después alguien me explicó, es por inocente, por falto de malicia, por liviano. Una serie de definiciones que no necesariamente coinciden con los de la academia. Entonces me pregunté si yo recordaba el Cándido de Voltaire. Y anoté en un papel que sí, lo que me acuerdo es que es una sátira cómica, mágico-musical, llevada a la ópera por Bernstein, de un hombre que está burlándose de Leibniz, según recuerdo, pero que todo gira en torno a que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y dije, wow, ¿será la secreta clave de Viveros? ¿Será la secreta clave de Candidez? Porque yo tengo amigos que creen que viven en el mejor de los mundos posibles en cuanto estrenaron los audífonos inalámbricos, que yo ahí ya pinté mi raya, yo ya dije ya. Yo llegué a los audífonos, pero ya los inalámbricos, francamente no soy capaz de subirme al metro con eso. Parezco un lechón de Cándido que a lo único que le falta es la manzana, porque esas cosas blancas colgando aquí, en mi caso,
rompen el encanto que tengo con ciertos niños, no sé si sea el caso hoy en la tarde, que me confunden con Papá Noel. Ahorita en el autobús un niño me dijo que si había yo recibido su cartita, le dije que sí, y entonces me dijo, ¿y por qué no me trajiste lo que...? No, tampoco, maestro. No estamos en el mejor de los mundos posibles, pinche niño. Tengo amigos que dicen lo contrario, y creo que eso también se filtra en algunos de los párrafos, que es el que reniega de lo que nos rebasa. Es decir, tengo amigos que dicen, el mejor de los mundos posibles es precisamente no usar ese teléfono, estar incomunicado, escribir a mano. Yo escribo a mano, por supuesto, pero tarde o temprano tienes que pasarlo a la máquina. El oficio de escribir, en mi caso, empezó siendo una cuestión absolutamente natural de libretas. Siempre traigo libretas, desde los 7 años, para hacer dibujos y para anotar cosas. Pero de unos 5 años para acá resulta que tengo que escribir directamente en la pantalla. De más o menos 6 meses para acá, lo que escribo no necesariamente se publica. Y eso está bien cuando es tu prosa, pero cuando es el trabajo da mucho coraje. Y aquí noté que fuiste muy amable con la ira, con la mala leche que se podría haber desprendido entre los personajes. Esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cómo llegaron los personajes? Quería hacer como una entrevista contigo de lo siguiente. Empezar. Si tú decidiste que la pluma flotante o las plumas de la portada son negras, sí es decisión tuya. Qué bueno. Yo soy un lector que se fija mucho en las portadas. Y si no me late la portada, no leo el libro. Perdón, pero así soy yo. Y el álgebra de Baldor no me latía la portada. Después se supo que era Bin Laden. Y qué bueno que no le entré a ese pinche libro. Pero este libro, entonces, lo primero que me llamó la atención fue título, nombre y portada. Pero entonces personajes. Por ejemplo, hay un chino. Conste, a mí no me gusta que en las presentaciones los presentadores revelen todas las claves de un libro. Jamás le voy a perdonar a Héctor Aguilar Camín, que presentó Constancia y otras novelas para vírgenes de Carlos Fuentes, delante de Carlos Fuentes, es un libro de cuentos, y nos contó los cuentos. Entonces, cuando fueron las preguntas, yo levanté la mano y hay testigos, dije, oigan, ¿de veras creen que vamos a comprar el libro? Porque este güey ya no lo contó. Entonces, yo no vengo aquí a contarles el libro, pero sí a hacer preguntas claves, como por ejemplo el chino. Es decir, ¿tú entrevistaste a estos personajes? ¿Se sentaron en un escritorio y les dijiste si dan o si no dan el ancho? ¿O son voces que se desprendieron de la reflexión? Ahorita nos vas a decir tú. La otra cosa es que evidentemente, como ya lo mencionó nuestro estimado y muy admirado amigo, tienes oficio. Entonces, el conflicto de los personajes se resolvió evidentemente porque has estudiado literatura y tienes cuadrículas de quehacer literario. Pero me pregunto si te provocó esto de desvelos y si te provocó tener que leerte en voz alta. Hay párrafos en donde yo casi apostaría que sí te leíste en voz alta, que te escuchaste la voz para ver si es creíble lo que quedó en tinta y que a lo mejor corregías de acuerdo a lo que sentías al oírte. Y el nudo de la trama también creo que se quedó en una especie de estado como para ser retomado. Es decir, yo creo que esto te va a dar mucho más. Es decir, no Candidez 2, pero que sí creo que en la siguiente novela va a haber algo de esto. Esto te va a acompañar o nos va a acompañar como lectores a lo largo de lo que será, espero, una larga carrera literaria, por lo cual te felicito de entrada. Pero sí me gustaría que nos contaras estas cosas.
cómo entrevistaste a los personajes, si es que los entrevistaste, cómo llegaste a ponerle el título después de Voltaire, que por cierto Voltaire siempre negó que era el autor de Cándido. No sé por qué lo negaba, yo creo que era parte del juego. 3, la pluma negra. Si no fueron entrevistas con los personajes, entonces ¿cómo se desprendieron de la reflexión? 5, si esto todavía te va a dar para más, que yo creo que sí. Y luego, si escribiste en voz alta, si escribiste a mano, si escribes de pie, o si hay aquí también cosas que soñaste y que las anotaste al despertar para desarrollarlas. Esas son mis preguntas. Si quieres te las voy haciendo una por una. Entonces tienes 10. Lo que sí es que les pido un aplauso, está aquí el autor, aprovechen porque tienen que comprar el libro y lo va a firmar. Así que, una vez presentado, ahora dinos. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer a la Casa de México la amable invitación para venir a presentar aquí mi novela Candidez, a Jimena Caraza, a Susana Pliego, que amablemente me invitaron, después de leer la novela, me invitaron a presentarla aquí. En segundo lugar, quiero agradecerle a estos dos queridos amigos que hayan tenido la gentileza de darme la alternativa, siendo ellos dos grandes figuras del toreo. Hombre. El del toreo literario, como Yo ya soy un toro Jorge Fabrizio Hernández. del peso. Él ha escrito muchas veces, lo ha comentado, que escribir es historiar. Él Sí, después nos dará sus razones. Y también, bueno, mi amigo Enrique Vargas, que también es un torero de las relaciones culturales iberoamericanas, donde también hay muchos toros de Miura que hay que lidiar y vaya que los hay. Y sobre todo a ustedes, pues darle la bienvenida, el agradecimiento, pues a estar en esta tarde madrileña, acompañándome a presentar mi libro, mi primera novela que se llama Candidez. Y el título de la novela, Candidez, para empezar ahí retomando las preguntas que amablemente me hace Jorge y Enrique, podría maridar muy bien con mi calidad de escritor tardío, porque escritor tardío, bueno, pues es esta extraña categoría que a veces se mencionan de las personas que hemos hecho algunas otras cosas en nuestro curso de nuestra vida, y que después de los 50, 55 años, pues decidimos empezar a publicar lo que habíamos nosotros acumulado en el curso de nuestras vidas. Ejemplos exitosos de esto, pues hay varios, vimos Saramago, Daniel Defoe, Sam Savage, Manuel Gutiérrez Aragón, que han hecho sus actividades, ¿no?, personales, pero que después deciden empezar a publicar, con mucho éxito, por cierto. Y entonces, yo no sé si esté de acuerdo en esta categoría de los escritores tardíos. Yo creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder, en el momento preciso. Lo importante es no perder la conciencia de cómo vienen los procesos y concretarlo y hacerlo para evitar que el tiempo, que la vida se nos escurra como agua tibia entre los dedos de la mano. Entonces, si bien acepto que también fui escritor tardío, o que soy escritor tardío, también tendría yo que decir que fui lector precoz, y no por otra cosa, sino que fue porque mis padres, tal vez estando yo muy inquieto de niño, agarraron, y a la edad que están estos queridos sobrinos míos, me agarraron, pusieron encima de sus regazos y me empezaron a entretener diciéndome que me iban a contar, que me iban a presentar a amigos de ellos que me iban a contar sus aventuras de sus viajes. Yo creo que fue una buena táctica, en principio, empezar a despertar esta imaginación, esta capacidad de imaginar cosas y de escucharlos. Y un buen día pues me pusieron, ¿no?, en las piernas y me dijeron, pues te voy a presentar un tal Salgari, que es un amigo mío que nos va a platicar sobre los corsarios en el Caribe, sobre la cimitarra de Buda, sobre las aventuras en Siberia, la mujer del pirata o Sandokan. Entonces yo fascinado los escuchaba. Y a la mañana siguiente pues empezaba a decir,
ahora te vamos a presentar a Herman Melville, que nos va a subir a un bote de ballenero, vamos a buscar ballenas y vamos a encontrar una grandota que se llama Moby Dick. Bueno, ya dice. O con Julio Verne, que van a subirnos al globo, la vuelta al mundo en 80 días, o vámonos a meternos al viaje al centro de la Tierra, o con El Principito, vámonos a subir un avión y vamos a empezar a dar la vuelta. Entonces, esto fue despertando, y yo creo que decía ahora que están de moda los programas nacionales de lectura, ¿no? En donde yo creo que más que pues, hacerlo de una manera gratuita, hay que despertar, ¿no? la lectura compartida con los niños a esa edad y tratar de incrementarles la motivación para construir mundos, para mejorar su imaginación y con ello hacer, como hicieron en mi caso, hacerme un crónico buscador de asombros. Después ya fue pasando el tiempo y bueno, ya llegó la adolescencia y lo comento porque aquí están jóvenes también, en donde pues empecé a descubrir que la palabra escrita y que la poesía era un instrumento muy efectivo en el cortejo amoroso. Y entonces, bueno, pues de pronto, pues ya en la adolescencia, y yo, por ejemplo, tenía ahí alguna amiga que yo ya estaba en el cole, como dicen aquí, y me caía muy bien, ¿no? Pero no hablaba, no me decía nada, ¿no? Y entonces yo, acostumbrado a la consulta con los autores y a la conversación, ¿no? Estructurada con ellos, entonces pues yo iba corriendo a la biblioteca de la casa y buscaba a Neruda y le decía, a ver, don Pablo, bueno, o don Neftalí Reyes Basualto, ¿qué hago? Esta amiga me encanta, pero no me dice nada, ¿no? Entonces me ponía yo a leer y entonces decía, escuchaba una voz por ahí que me decía, pues dile esto, y me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Entonces iba yo y se lo decía. Bueno, de pronto la niña empezaba a hablar, ¿no? Y luego no dejó de hablar, que fue lo peor, ¿no? Entonces, aquella otra que por cierto era madrileña, me acuerdo que ya estábamos muy avanzados en la relación, porque ya íbamos hasta el cine juntos, ¿no? Entonces ya Gran paso. En los 70s, Gran ir paso. al cine juntos ya era una cuestión ya muy avanzada. Bueno, y hoy también. Y no era Netflix, era otro. Y entonces de pronto un buen día me dice, pues ¿sabes qué, Fernando? Que yo me regreso a Madrid porque ahí está mi familia, me quiero regresar. Le dije, pero ¿cómo? Si ya fuimos al cine. Le dije, no, espérate, vamos a esperar un poco más de tiempo. Y entonces iba yo corriendo también, ¿no? Entonces, ¿no? Me estaba a ver y entonces el maestro Alberti, ¿qué le digo? Entonces, no. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras, tú no te irás, mi amor. Y si te fueras aún yéndote, mi amor, jamás te irías, ¿no? Pues voy corriendo, se lo digo, ¿y qué creen que se queda? Y se quedó hasta la fecha. Pero bueno, lo que quiero decir es que de pronto encontré con que la palabra, la lectura, ¿no? Y el ejercicio de la comunicación a través de las palabras era sumamente efectivo. Y entonces así se fue dando la posibilidad de hacerlo, y luego ya, bueno, entró a la universidad y yo, pues igual que Fuentes y que estudié Derecho, y entré en otro tipo de textos, y luego en los viajes académicos, familiares, personales, también tuve oportunidad de viajar. Y entonces eso fue lo que me empezó a meterme en la vida. Y finalmente hasta que llegué a la cuestión de los usos sociales de las nuevas tecnologías y encontré cómo si pudiéramos establecer una línea de la historia de la humanidad, encontraríamos que esta etapa es, según mi opinión, estoy convencido de ello, la etapa más interesante, más compleja, pero que mayores oportunidades nos brinda para poder encontrarnos, solucionar los grandes problemas de la humanidad, pero que también conlleva los grandes riesgos para conservarnos como humanos. Y entonces, ¿por qué? Pues porque vivimos en este estado donde hay tanto vértigo,
¿no? Tanta velocidad en un desarrollo exponencial de la tecnología, en donde pues todo es tan aprisa, todo nos lleva a una cosa y después la otra, ¿no? Y que nos hace perder esta velocidad, la conciencia del presente. Y al disminuir la conciencia, bueno, pues lo que sucede pues, es de que viene la incertidumbre y vivimos en una era de una grandísima incertidumbre. La incertidumbre nos lleva al estrés, el estrés nos lleva a la ansiedad nos lleva a un estado de hiperconsumo, el hiperconsumo nos lleva a un individualismo y todo eso marca directamente los patrones emocionales, los patrones de conducta, los patrones de consumo, los patrones de interrelación humana. Y entonces es ahí donde yo dije, bueno, yo quisiera escribir algo sobre esta realidad que estamos viviendo hoy en día, que es cómo influyen este elemento disruptor en la historia de la humanidad, como no había habido nunca, ni en la revolución industrial anteriores, ni en ninguna otra etapa, hemos tenido este elemento donde cambia todas las pautas, todos esos patrones emocionales. Entonces, es ahí donde me surgió la idea de escribir esto. Y contestando tu primera pregunta en relación a esto, es ¿por qué le puse candidez? Candidez, bueno, pues porque candidez viene de la raíz etimológica candere. Candere quiere decir lo que alumbra. Viene, pero es la misma raíz etimológica de candelabro, de candela, ¿no? de candidez. Y entonces en este sentido, en donde existe tanta incertidumbre por el vértigo que estamos viviendo y que afecta todas las relaciones sociales, en donde todas las relaciones se han vuelto relaciones de costo-beneficio, relaciones superficiales, sin compromiso, donde vivimos en un esquema donde todo es efímero, como diría Bauman, todo es fluido, todo es líquido. Entonces, esta incertidumbre, en mi perspectiva, provoca una gran oscuridad, una gran incertidumbre. Y entonces es por eso que candidez, siendo lo que alumbra, yo dije, bueno, es una manera de decir que los personajes, protagonistas secundarios que se manejan aquí, es una manera como los mismos personajes, envueltos en esta burbuja de espejismos, de ficciones, de relatos y autorrelatos, ¿no? que se hacen, alumbran con candidez la oscuridad de la incertidumbre que se vive en los tiempos hipermodernos. Y entonces es ahí donde yo dije, bueno, esta es la justificación de decir, bueno, ¿por qué todos en nuestras vidas decidimos fijarnos estos espejismos, decir cuáles son nuestros relatos, construir nuestros propios personajes? Todos construimos un personaje propio, todos estamos en la construcción de nuestro propio relato, y relato que a veces nos hacen creer y relato que nosotros nos construimos, pero con una candidez. Y entonces usé el término candidez con dos sentidos, un sentido de alumbramiento, de esta oscuridad a la incertidumbre, y por otro lado el sentido que tú mencionas, el sentido de la inocencia, de la candidez, de decir, de la buena fe, de decir, bueno, pues es que yo vivo, como todos nosotros, en medio de este vértigo, ¿no? de evolución, de nuevas tecnologías, de avances, de deshumanización en las relaciones sociales, pero lo que yo hago, y esta construcción de los relatos, ficciones, y espejismos que yo me hago, lo hago de buena fe porque es la manera de dar sentido a mi vida y de dar sentido y justificación a nuestra vida. Entonces esa es una primera cosa. Y la segunda, la cuestión de las plumas, es precisamente la liviandad, ¿no? La ligereza. Yo creo que entre más uno puede ahondar en uno mismo, más simple tiene que hacerse para afuera, ¿no? Más ligero, más liviano, ¿no? más suelto. Entonces esa fue la cuestión, o sea, cómo en medio del vértigo tú te puedes aligerar, tú te puedes alivianar, y tú te puedes sentir un poco más simplificado y evitar que esta vorágine de información, de nuevas tecnologías, de falta de tiempo efectivo, de calidad entre los seres humanos. Tú mencionabas ahorita, bueno, es que la situación de la utilización de las nuevas tecnologías muchas veces nos está rebasando porque
la comunicación se está haciendo primordialmente a través de medios digitales. Tú le dijiste, bueno, nos acabamos de ver, ¿no? Bueno, pues sí, nos acabamos de ver, pero habíamos establecido una gran comunicación, y no solamente comunicación, sino un gran afecto que yo le tengo a mi amigo Jorge, pero que se construyó digitalmente. Y instantáneo, es decir, así, de las cartas tardaban. Y entonces digo, es algo que bueno, uno debe decir, bueno, es que debimos de haber pasado por un proceso de contacto personal, ¿no? Debimos de haber ido a comer muchas veces para establecer este vínculo afectivo, ¿no? Y de identificación emocional para llevarnos, pues yo creo que bueno, los tiempos dicen que vienen otros patrones de construcción afectiva y emocional. Y entonces, en tercer lugar, bueno, pues viene la cuestión de la decisión de cómo construir estos personajes. Yo dije, bueno, tendría que ser algo que se identificara con lo que estamos viviendo. Por eso construí un personaje que viniera, que fuera un agente, pues un maestro universitario común y corriente, que puede, pero que tiene conciencia de las deficiencias que vive de su entorno, y que eso le provoca una gran inconformidad en donde quiere hacer algo por su país. Y por eso se llama Salvador Leal, ¿no? Comentábamos ayer con Enrique, bueno, me decía, ¿por qué le pusiste Salvador Leal? Y entonces yo le dije, bueno, pues Salvador, porque pues, él intenta en su esquema de candidez, ¿no?, salvar una situación general, y Leal porque él es leal a sus propias convicciones, a sus propias reflexiones, a su propio modo de ver la vida y de darle sentido a su propia existencia. Y entonces es ahí donde se empiezan a generar los personajes. Efectivamente, no nada más imaginé estos personajes, no nada más me senté con ellos en la mesa, me acompañaron durante todo el proceso creativo de la escritura. Que valga decir que, regresando al punto de los escritores tardíos, al tema de los escritores tardíos, yo creo que más que el producto final, yo disfruté mucho el proceso creativo. Y el proceso creativo involucró mucho lo que tú comentas, Jorge, de establecer esa comunicación con los personajes. Yo me senté muchas veces a platicar, comí muchas veces con Salvador Leal, con su amigo Santiago Roca, con su esposa Sol, con el chino, fui a China, me metí a los jardines, estuve viendo, investigando, traté de analizar cómo negocian ellos, cuál es la situación. Bueno, yo viví varios años en Estados Unidos y negocié mucho con ellos, entonces también sabía cuál era la manera de pensar entre los dos esquemas intelectuales, racionales, y sobre todo cuando involucran la construcción de intereses de dominación a nivel mundial. Entonces eso fue una especie de acompañamiento. Escribí a veces parado, fui a Cuba y me metí al hotel de los dos mundos, y me metí al cuarto donde escribía Hemingway, ¿no? Donde escribió varias novelas ahí, y vi que había un taburete así. Bueno, pues también me hice un pequeño taburete y escribía yo a mano también para hacerlo. Me cansaba un poco porque padezco de la ciática, pero bueno, a veces me sentaba, me paraba pero fue muy interesante tratar de ver estos esquemas de cómo se podía, ¿no?, entender. A veces escribía a mano, yo también uso esas libretas que son maravillosas cuando surgen ideas. Muchas pasajes de la novela son oníricos, o sea, lo viví en los sueños, y al buró inmediatamente apuntaba algunas, ¿no? O sea, entre conciencia y subconsciencia y conciencia, ¿no? Trataba yo de describir algo y definitivamente pues se fueron dando la construcción de esto. Y quise tratar sobre todo temas de carácter emocional, de cómo a pesar de vivir en un mundo hipermoderno, hipertecnologizado, yo creo que, como decía Calderón, bueno, de la vida sigue siendo sueño, seguimos siendo humanos, ¿no? Lo importante es tener la capacidad de tener esta libertad de seguir disfrutando la belleza, la alegría compartida, la memoria, la imaginación, la empatía, la solidaridad, de una manera natural.
Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en esta sociedad hipermoderna, de tratar de hacer que nosotros como sociedad tendríamos que tener esta posibilidad de garantizar condiciones que nos mantengan en ese esquema de libertad, tocando el punto de las libertades que tú comentas. En segundo lugar, yo creo que también es muy importante como sociedad tratar de establecer los controles éticos y las regulaciones éticas y los límites éticos del desarrollo de la tecnología y del manejo de la información. Tú mencionaste la cuestión de los algoritmos en el sentido de decir, bueno, efectivamente vivimos en una etapa donde el sistema externo conoce mejor al sistema interno de nosotros. ¿Cómo lo hace? A través de sensores biométricos donde nos pueden leer y nos pueden conocer mejor nuestras reacciones, para conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y el origen y destino de nuestras decisiones de consumo, principalmente qué compraríamos nosotros o qué quisiéramos comprar, y ellos se nos adelantan y nos promueven el consumo. Segundo, la posibilidad de que ellos conozcan este sistema, la posibilidad de asociación, o sea, con qué personas nos conviene relacionarnos. Y tercero, con qué personas o a qué esquemas políticos y gubernamentales nos conviene afiliarnos. Entonces, en un momento donde te resuelven, ¿no? o te propician, o te condicionan la posibilidad de limitar esa libertad de elegir a tus gobernantes, de elegir tu oficio, tu profesión, y de elegir con quién te vas a casar, o con quién te relaciones, o quiénes van a ser tus amigos, y elegir con quién, qué productos vas a consumir, pues entonces coincido contigo que el esquema de libertades se empieza a modificar. Y entonces, igual ya no son libertades acotadas, ¿no? Igual ya vienen siendo, ¿no?, una cosa todavía más allá, que es hacia donde nos estamos dirigiendo, y lo que la lectura de esta novela es lo que quiere provocar, que nos está llevando a decir que ya no estamos en un esquema de libertades ni siquiera acotadas, sino que estamos en un esquema de programación a través de algoritmos de las conductas humanas. Entonces, las conductas humanas pueden ser programadas por algoritmos y entonces así se va a ejercer nuestra libertad, ¿no? Bueno, las definiciones clásicas de libertad, desde Aristóteles hasta Kant, hasta Hegel, es de decir, bueno, es la capacidad de decisión que tiene un ser, ¿no?, un ser humano, de elegir entre varias opciones una acción determinada en función de su libertad, de su voluntad. Pero cuando la voluntad es afectada y condicionada por estos algoritmos, ¿no?, ya no decides tú. De hecho, hay también otros autores que dicen, bueno, que el libre albedrío pues no es tal, porque estamos condicionados por dos circunstancias, las condiciones biológicas y las condiciones sociales. Las condiciones biológicas en el sentido de que tú no decides con toda libertad porque tienes una programación genética de entrada que te trasciende por generaciones. Y segundo, tienes una constitución neurológica y tienes unos procesos bioquímicos que te condicionan las respuestas que tú tienes ante tu medio ambiente, ante el ecosistema y ante la respuesta de la interacción social. Entonces, ahí hay un esquema donde ya no estás libremente decidiendo porque tienes estos condicionamientos. Y los condicionamientos sociales, pues que tú no tienes las mismas decisiones que puede tener un esquimal o que puede tener un indio masái en Tanzania o un guarao en el Amazonas, o sea, por tu ecosistema es diferente, porque está definido tu origen, tu familia, tu sexo, tu condición familiar, tu condición social, pues uno responde a cómo fue creado. No es lo mismo un niño que crece con violencia intrafamiliar en Siria a un niño amoroso como los que están aquí, que viven en un esquema amoroso. Entonces, el problema de las libertades yo creo que es uno de los más grandes. El problema no está en decir, bueno, las nuevas tecnologías, sí, por supuesto que tienen muchas bondades,
Y por supuesto que en esquema de salud, de telemedicina, bueno, no se diga, tú puedes avanzar y puedes adelantarte a través de nanotecnología y biotecnología, puedes meter nanorobots en tu torrente sanguíneo y que te funciona como un laboratorio ambulante. Y entonces... Exacto. Sí, nada más que aquí, en vez de una navecita Con Raquel Welch. con Raquel Welch, pues habría nanorobots Todo lo que provocaba eso, ¿no? que te detectaran que tu insulina subió, que tu colesterol subió y que inmediatamente no nada más se quedan ahí, sino que estamos aquí, te suben la insulina y mandan traer a la ambulancia, sin avisarte, ¿eh? Entonces, esos son los beneficios actuales de las nuevas tecnologías, pero también hay el uso y el abuso de eso. Entonces, concretamente, ¿cuáles creo yo que son estos retos de la sociedad moderna? Como comentaba, darnos la libertad de poder seguir con la posibilidad de disfrutar esta belleza y esta memoria e imaginación de una manera natural. Segundo, de la manera como se establecen los códigos éticos para que se eviten los excesos, porque si no hay limitaciones, ¿no?, éticas, pues esto es un paraíso terrenal para los dictadores, para los terroristas, para los misántropos que difundan mensajes de odio y de discriminación en los medios. Pues digo, no hay control, nadie me limita, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Y cuarto, que a través de las nuevas tecnologías, no digamos, bueno, ahí están los algoritmos y pues ya no podemos hacer nada. No, sino que al contrario, se puedan hacer algoritmos vacuna, ¿no? Algoritmos que te señalen la posibilidad cuando ya tú estás siendo influenciado, tu patrón de conducta, tu patrón de consumo, y que ellos mismos te ayuden, algoritmos buenos, ¿no? Algoritmos sanos. A favor de tu decisión. A favor del mantenimiento albedrío. de la libertad humana y de la posibilidad de libre albedrío. Y después, finalmente, bueno, pues la libertad de desarrollar en los seres humanos la posibilidad de acceder y no acceder a las nuevas tecnologías. Y la posibilidad de dejarte que tú decidas si tú introduces tecnología en tu cuerpo, que ese es el siguiente paso. Porque ya con todo esto, en el momento que tú introduces un memory chip, ¿no?, en el momento que tú introduces unas córneas potenciadas, en el momento que tú introduces prótesis, que pueden ser obviamente no orgánicas y que no necesariamente tienen que estar pegadas a tu cuerpo, ¿eh? Tú te podemos hacer unas prótesis que estén en México y tú estás aquí en España. Fantástico. ¿No? Y que, Lo único que me falta. y que tú las controles. Y ¿no?, operarme el busto. mentalmente. Y estoy hablando de todo tipo de prótesis. Bueno, Perfecto. Entonces es un esquema donde esta posibilidad de brincar del esquema biológico orgánico y pasar al no orgánico es otra cuestión, ¿no? Y entonces yo creo que esos son los 4 grandes retos que tiene la sociedad hipermoderna. ¿Y cuáles son los retos que tenemos nosotros como humanos en medio de esta sociedad hipermoderna? Y con eso ya concluyo. Pues primero es que nosotros tengamos desarrollar la libertad de acceso y salida a las tecnologías. Que conservemos la posibilidad de decir, hoy en la noche o este fin de semana no voy a usar mi celular y lo voy a guardar en el cajón y en la caja fuerte. Me vale, no lo voy a usar. Que no estás localizable, pues me vale, no estoy localizable. La libertad de hacerlo, ¿no? La libertad de decir, ¿sabes qué? Me meto el memory chip o no lo introduzco en mi cerebro, en mi cuerpo, ¿no? Tercero, tener la posibilidad de comunicar esto a las nuevas generaciones y decirle a los niños de ahorita, sabes que tu smartphone, tu iPad, no es para 24 horas, ¿eh? Es de 6 a 6 y media, después de hacer tu tarea, después de hacer deporte, después de comer bien, después de hacer sano, etcétera, ¿no? Y transmitirlo esto en nuevos patrones educativos y culturales. Y cuarto, la posibilidad de decidir de que finalmente pues la vida es eso, ¿no? Es el camino, es la cuestión de disfrutar, tener capacidad de goce y de disfrute, de que la vida es la vida de contrastes, ¿no? Que hay
limitaciones, hay satisfacciones, hay adversidades, hay alegrías, hay tristezas, ¿no? Hay posibilidades de encuentro, de desencuentros, y que la vida no es voy a lograr que mi desempeño físico y mental llegue a tal punto y en ese momento voy a ser feliz. No, no, no. La vida es esto, es disfrutar. Y entonces, pues en ese esquema, traté de escribir esta primera novela, que les agradezco mucho sus comentarios y sus generosos consideraciones, y efectivamente ya está en el tintero la segunda novela, que también trata de ver sobre cómo, cuál va a ser la posibilidad de resistencia de los que se quieran mantener como naturales, sin insertar tecnologías en su cuerpo, sin verse víctimas, ¿no?, indiscriminadas de los algoritmos, y conservando su esquema de libertades tal como lo concebimos actualmente, con este mundo de contrastes y con este mundo donde hay comienzos pero también hay finales. Bravo. Para así dar sentido a nuestras vidas. A mí me faltó exhortar a que compren 2 ejemplares, uno para consumo personal, pero el otro para regalar, porque lo que se me ocurre es que también es un libro que se presta precisamente para la conversación. Entonces ese es un beneficio ad latere, que creo que podría ser el mejor elogio a tu primera novela. No, pues muchas Que gracias. nos hace hablar entre nosotros en un mundo en donde se supone que ya no se habla, que ya no se necesita hablar para vivir. Y yo no podría vivir si no puedo hablar, si no puedo escribir, y si no puedo tocar. Claro. Enhorabuena. Apláudanle, por favor, a este autor. No, hombre. Está aplaudiendo la niña, ¿eh? Sí, no, pues ya son las nuevas Sí, te generaciones. voy a traer estamos algo en hablando. diciembre, cuando hagas tu cartita. Hay preguntas, comentarios, participen. ¿Alguien quiere elogiarnos? ¿Alguien quiere llorar? ¿Alguien quiere mandar un WhatsApp? Puede ser. Ya me tocó estar en una presentación donde una persona del público mandó un WhatsApp a uno de los ponentes. Con la pregunta. Sí, pero los demás no supimos quién era. Por supuesto que era alguien que conocía a un presentador, porque tenía el WhatsApp del presentador. Claro. Y yo salí de ahí diciendo, bueno, ¿y quién fue, pues? ¿Quién? Y no sabía yo, era como un capítulo de Black Mirror. Exacto. También Me dio mucho miedo, de veras. que también lo digital propicia mucho la clandestinidad, ¿no? Sí. El ocultarse, ¿no? Por supuesto, yo me estuve El carteando ocultarse y también amorosamente. mostrarse, ¿no? Después descubrí que era un trailero de Carolina del Sur. Más gordo que yo. Sí, no Y sé. yo creía que se parecía a Thalía. ¿Alguien que quiera...? A ver, señor. ¿Está? Sí. Por romper el fuego, supongo que el primero siempre pues se tiene que lanzar, no sabe de qué va la cosa, cómo van a responder el resto de los ¿No podría hablar un auditores. poco más alto? Digo que sí, perdón, que por romper un poquito el fuego, que el primero tiene que hacerlo siempre y no sabe de qué va a ir este tema en la tertulia y demás, pero me parece que es un espacio tan íntimo que permite de forma espontánea manifestar pensamientos que a lo mejor son de pura obviedad. Y en este sentido yo le digo a nuestro crítico literario, en este caso Jorge, creo que eres, que yo venía pensando en comprar el libro para regalarlo. Y ahora se me ocurre que además de regalarlo, debo de comprarlo también, el segundo, para leerlo. Bien, esa es la primera impresión que me causa la velada. Y en segundo lugar, una de las cosas que tú comentas de que se construye un relato en función de todos esos espejismos que nos rodean, esa burbuja, y que cada uno va de alguna manera pues elaborando para fijar una especie de personaje en el que él cree que es y los demás le dicen que no lo es, o al contrario, cree que no lo es y los demás le dicen que es. La cuestión es, a mí me llama la atención muchísimo de las posibilidades que nos depara la tecnología, la era digital, esa era que nos ha sobrepasado, como el destino que decías tú. Bueno, pues
es la posibilidad de reconstruir nuestro relato histórico, en el sentido de que, bueno, pues por primera vez somos protagonistas para poder modificar nuestro pasado. Podemos acceder a personas y ventanas que quedaron entreabiertas en nuestras vidas y volverlas otra vez a cerrar o a abrir en el caso que corresponda, o intentarlo con la misma incertidumbre con la que se nos plantea el futuro. Es decir, esas ventanas no sabemos a veces ni siquiera si están abiertas o cerradas. Sabemos que hay una persona que quedó ahí, hay un suceso que se produjo, cualquier evento en nuestro pasado que quedó ahí interruptus. Y en este momento la tecnología digital, o no digital, la tecnología en general nos permite llegar otra vez a ese momento y interferir desde el presente en ese pasado que nos acompañará siempre. Y de alguna manera, este me parece un enfoque que, bueno, pues no sé si será muy obvio, no lo sé, se me ocurre al hilo de tu comentario acerca de la trama y de cómo has ido elaborando toda la historia y todo lo que te sugiere esta era, pues a mí me fascina la posibilidad de reconstruir la vida de una persona desde el presente hacia atrás. ¿Podrías comentar algo esto, si te parece? Claro. Sí. Ese es un punto sumamente interesante y le agradezco que lo saque ahorita a la luz, porque es algo muy relevante la posibilidad, y lo menciono ahí precisamente entre diferentes opciones de ejemplos donde puede avanzar las nuevas tecnologías. Me permití utilizar el recurso de la memoria. La memoria, porque la memoria es vida, la memoria es la posibilidad de construir, como usted bien lo ha dicho, la construcción y la reconstrucción de un proceso histórico, personal y colectivo. Entonces, en la manera en donde la trama versa sobre la inserción de un memory chip, en donde se puedan organizar los recuerdos y donde se puedan acceder libremente a la información para la construcción de recuerdos, es precisamente esto vinculado a los algoritmos para promover decisiones, promover acciones y manipular emociones. Entonces, en el sentido en que se pueda ir reconstruyendo artificialmente, a través de estas nuevas tecnologías, la posibilidad de la memoria, de la selectividad en los recuerdos, para establecer canales y líneas psicológicas emocionales, de alegría, de tristeza, de enojo, de satisfacción, vinculados a cada uno de estos recuerdos, y así construir la personalidad, ¿no? Y los patrones de respuesta conductuales de cada quien. Pues yo creo que pues es algo que empieza a categorizar y a aglomerar las respuestas sociales y las respuestas individuales. Y entonces, y un punto que yo podría agregar es que algo que también provoca esta novela es decir, bueno, no nada más es un memory chip para la construcción o reconstrucción de un proceso histórico individual, sino que también es la posibilidad de construir un proceso histórico del futuro, no nada más del pasado, sino también del futuro. Y le pongo un ejemplo que también es muy importante. A través de las nuevas tecnologías, a través de la inteligencia artificial y de la robótica, el desarrollo exponencial que tiene esto y la convergencia de estas nuevas tecnologías hacen que sea indetenible por un lado, pero por otro lado que aumente la capacidad de ejercicio de estas nuevas tecnologías, y cuyo primera consecuencia sería el desplazamiento laboral. Por ejemplo, usted muy brevemente va a escuchar que ahorita en Singapur y en Tokio, en China, ya empiezan a circular los coches sin chofer, los coches automatizados que ya no necesitan una persona, un ser humano que los conduzca. ¿Por qué? Porque van a estar con Bluetooth unificados todos, los demás coches también, y entonces van a evitar los choques, las colisiones, el respeto de los reglamentos de tránsito, etcétera, en una ciudad inteligente donde ya todo se organiza de tal manera en donde ya no son necesarios los choferes. Entonces, usted imagínese cómo aquí, y eso también pasa en los médicos,
Cuando usted va a un médico, y en 5 o 6 años esto va a estar ya sucediendo, usted da sus síntomas y a través de un software le dicen específicamente qué es lo que tiene, lo registra, lo meten a la nube, a la Big Data, y pueden establecer el tratamiento más adecuado con consultas de todos los medicamentos que hay en el planeta, meter la cuestión de todas las consultas y todos los antecedentes que hay para evitar algún efecto secundario, etcétera. El desplazamiento laboral que va a haber esto va a ser fundamental y va a constituir un segmento de población que les van a llamar los desplazados, los irrelevantes ahora, ¿no? Y entonces, en ese sentido, algo que nosotros debemos de ver, sobre todo para las nuevas generaciones, es que yo estoy seguro que nadie sabe ahora exactamente cómo va a ser la vida en el año 2030, en el año 2040, con este proceso de desarrollo tecnológico. Entonces, eso va vinculado al esquema educativo. Entonces, si no sabes cómo va a ser, a qué grado van a desarrollarse las nuevas tecnologías, ¿qué necesitan estudiar nuestros hijos? Nuestros hijos están estudiando algo que va a ser innecesario, irrelevante en menos de 10 años. ¿Y cuál va a ser el impacto psicológico que van a tener estos desplazamientos laborales al sentirse obsoletos ellos en su formación, en su capacidad? ¿Cuál va a ser el resultado psicológico? Pues obviamente va a haber un esquema de ansiedad, obviamente va a haber un esquema de frustración, obviamente va a haber un esquema de insuficiencia, de solvencia en su modo de vida, en su modo de familia, etcétera. Entonces, yo considero que hay dos cosas fundamentales que habría que poner énfasis ante esta situación. Uno, que el mayor problema va a ser la capacidad de adaptación que tengamos, nuestra capacidad psicológica de resiliencia, ¿no? De cómo enfrentamos esta adversidad, del vértigo de las nuevas tecnologías que avasallan los esquemas tradicionales, conductuales y sociales en los que hemos vivido durante los últimos tiempos. Y segundo, la capacidad de reinvención, de innovación en nosotros mismos. Porque aquel chofer que va a ser reemplazado por un coche automatizado, probablemente diga, bueno, pues me capacito o me capacitan y yo voy a ser ahora mecánico de esos coches. Bueno, puede ser. Pero ¿qué pasa si después esa actividad de mecánico de esos coches es reemplazada también por inteligencia artificial y dicen, pues ¿qué crees? Te capacitaste para hacer esto, pero ahora también está caducado. También vas a ser desplazado en esta nueva actividad. Así que reinvéntate otra vez. Y entonces va a ser una cadena de desplazamientos y una cadena de reinvenciones las que van a ser necesarias para enfrentar eso. Y entonces de esa manera vamos a construir y reconstruir el proceso histórico de nuestro futuro. Entonces nuestro futuro está condicionado a este desarrollo tecnológico que nos va a demandar primero mucha resiliencia, mucha capacidad psicológica para establecer, ¿no? una estabilidad mental que nos permita entender lo que nos está pasando sin desequilibrios emocionales, y segundo, pues la urgente necesidad de renovarnos y reinventarnos permanentemente. Y ahí sí vamos a tener que estar permanentemente reconstruyendo nuestro futuro histórico. Uno por uno, por favor. Bueno, gracias Fernando, gracias por la presentación, y la verdad que el planteamiento de la novela no he tenido oportunidad evidentemente de leerla, pero sí me recuerda o me ubica a reflexiones que autores actuales están haciendo y traduciendo a libros, ¿no? Como 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, que te iba a preguntar si algo te había inspirado este tipo de autores, pero entiendo que no, porque es un libro que se ha presentado en el 2018, ¿no? Muy reciente. Pero sí agradecerte esta reflexión, que a gente que venimos de la generación del sacapuntas, del lapicero con sacapuntas, nos venimos adaptando en nuestra profesión y en nuestra vida diaria a las nuevas tecnologías que la tecnología ha llegado para quedarse y para evolucionar y para llegar mucho más allá, tal y como estáis planteando. Entonces, simplemente te quería agradecer esta reflexión, el traer a la conciencia
que seamos conscientes que en nuestro día a día la tecnología ha de ser una herramienta para nuestro mejor vivir, pero no un medio de vida. Así que, bueno, quería agradeceros la presentación, que me ha parecido maravillosa de tus invitados, y el libro que me quedé con muchas ganas de leerlo. Gracias. Pues muchas gracias. Bien. Gracias, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues si no hubiera más. Pues otro aplauso para el autor, compren 2 ejemplares y que los firme. Enhorabuena. Gracias, gracias.